Hay noticias que no solo se escuchan, se sienten en el pecho, y esta es una de ellas. Ana Luisa Pelufo, una de las figuras más recordadas del cine mexicano, falleció el 4 de marzo de 2026, a los 96 años. Y desde que salió la noticia, mucha gente no solo habló de su carrera, habló de una despedida que duele, de esas que te obligan a mirar hacia atrás y preguntarte, ¿cómo se apaga una leyenda cuando su imagen todavía sigue viva en la memoria de varias generaciones? Y ojo, aquí quiero contarles esta historia con calma, con respeto, como se habla de alguien que marcó una época de verdad. Porque sí, han circulado titulares muy fuertes sobre sus últimos días y sobre palabras de su hijo, pero también se ha reportado que la familia pidió respeto y prudencia con lo que se dice de su muerte. Entonces, en este video, no vamos a inventar nada. Vamos a ordenar los hechos, entender el contexto y mirar el lado humano de una mujer que rompió moldes cuando casi nadie se atrevía. Para quienes crecieron viendo cine mexicano clásico, el nombre de Ana Luisa Pelufo no necesita presentación. Y para quienes son más jóvenes y quizá la están descubriendo hoy, les digo algo desde ya. No fue solo una actriz famosa. Fue una mujer que apareció en pantalla en una época durísima, con reglas sociales muy cerradas, y aún así dejó una huella que sigue generando conversación décadas después. ¿Cuántas actrices pueden decir eso? 70 años más tarde. Lo más impactante de esta historia, y aquí está el detalle que mucha gente pasa por alto, es que cuando hablamos de Ana Luisa Pelufo, no estamos hablando únicamente de glamour, de cámaras o de escándalo de época. Estamos hablando de una artista nacida en Querétaro, el 9 de octubre de 1929, que atravesó transformaciones enormes del cine, de la televisión y de la cultura mexicana, y que llegó a vivir lo suficiente para ver cómo el mundo reinterpretaba una y otra vez aquello por lo que antes la juzgaron. Eso, honestamente, ya es una historia en sí misma. Y cuando una figura así se va, no solo se despide una persona, se mueve un recuerdo colectivo, se reabre una conversación, se remueven heridas viejas, admiraciones profundas, y también silencios familiares que a veces pesan más que cualquier titular. Si ustedes se quedan conmigo hasta el final de esta serie de partes, vamos a reconstruir no solo el drama que rodea su despedida, sino el camino completo. ¿Quién fue? ¿Qué rompió? ¿Qué pagó por ello? ¿Y por qué su nombre sigue provocando tanto eco hoy? Porque a veces el verdadero drama no está en lo que gritan los titulares, sino en lo que una vida entera tuvo que soportar para llegar a convertirse en leyenda. Y esa parte casi nunca se cuenta bien. Antes de entrar de lleno al momento más doloroso, hay que hacer algo que a veces Internet no hace, darle a la persona su historia completa. Porque Ana Luisa Pelufo no apareció de la nada como la actriz del escándalo. No. Primero fue una joven nacida en Querétaro, México, el 9 de octubre de 1929, en un país que todavía estaba construyendo muchas de sus propias reglas culturales, incluyendo las del cine. Y eso importa mucho porque cuando uno entiende la época, entiende mejor el peso de lo que vino después. Imagínense ese contexto por un segundo. Décadas en las que la imagen pública de una mujer en pantalla estaba vigilada, juzgada, medida con lupa. En ese mundo empezó Ana Luisa. Su debut llegó muy joven, en 1948, con una participación en la película estadounidense Tarzan and the Mermaids. Un arranque que quizá para algunos fue pequeño, pero que ya la puso frente a una industria grande, con cámaras, ritmos de producción y una exposición que no cualquiera manejaba a esa edad. Y al poco tiempo comenzó también su camino en el cine mexicano, con títulos de finales de los 40, cuando la maquinaria del cine nacional todavía estaba muy viva y exigía presencia, disciplina y carácter. Aquí viene una de esas preguntas que les dejo sobre la mesa, de las que de verdad valen la pena. ¿Cuántas personas recuerdan que, antes del escándalo, hubo años de trabajo silencioso? Porque eso casi nunca sale en los titulares. Sale la parte explosiva, pero no la construcción.
Y Ana Luisa sí construyó una carrera, paso a paso, hasta llegar al año que la convertiría en un nombre imposible de ignorar. Ese año fue 1955. Pelufo participó en La Fuerza del Deseo, película con la que quedó ligada para siempre a un momento histórico del cine mexicano. Se le reconoce como la primera artista mexicana en realizar un desnudo público / artístico en pantalla, algo que en ese momento provocó una sacudida cultural enorme. Hoy, mucha gente lo cuenta en una línea, como si fuera un dato curioso. Pero en los años 50, eso no era solo una escena. Era una decisión que te podía costar prestigio, puertas, amistades y hasta la manera en que la sociedad te miraba. Y aquí, hablando entre nosotros, si soy sincero, si me tocara vivir en esa época y tomar una decisión así, yo creo que también sentiría miedo. Mucho. Porque una cosa es ser valiente cuando todos te aplauden, y otra muy distinta es ser valiente cuando sabes que te van a señalar. Ana Luisa fue de esas personas que caminaron justo por ahí, entre la admiración y el juicio, entre la innovación y el costo personal. Otro detalle que poca gente comenta, pero ayuda a entenderla mejor, es que su carrera no se quedó congelada en ese escándalo. Al contrario, trabajó durante décadas en cine, televisión y teatro, sumando más de 200 producciones a lo largo de una trayectoria larguísima, desde finales de los 40 hasta el siglo XXI. Eso no lo sostiene una figura pasajera, eso lo sostiene una profesional con oficio. En lo personal, también tuvo episodios intensos. Se reporta que en 1957 se casó con el actor Octavio Arias, y que ese matrimonio terminó ese mismo año, algo que suele mencionarse junto con el ritmo de trabajo tan demandante que llevaba en esa etapa. No lo digo para alimentar morbo, sino porque a veces olvidamos que detrás de una actriz pública había una mujer intentando sostener vida personal, imagen pública y carrera al mismo tiempo. Y eso, incluso hoy, ya es dificilísimo. Y luego está otro momento que me parece precioso recordar, porque rompe la idea de que solo fue un símbolo de provocación. En 1977, Flores de Papel se presentó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale. Un dato que demuestra que su trayectoria también tuvo reconocimiento artístico y proyección internacional. O sea, sí, fue transgresora, pero también fue actriz con recorrido, con presencia, con una filmografía que siguió evolucionando. Entonces, cuando hoy escuchamos su nombre ligado a la tristeza de una despedida, conviene hacer esta pausa y decirlo claro. Ana Luisa Pelufo no fue una nota al pie de la historia del cine mexicano. Fue una protagonista incómoda para su tiempo, admirada por muchos, criticada por otros, pero imposible de borrar. Y eso nos lleva directo a la parte más sensible de esta historia. Porque cuando una mujer así se apaga, lo que viene después no es solo una noticia de espectáculos. Es una conversación familiar, íntima, dolorosa. Y ahí es donde empieza el verdadero drama de sus últimos días. Y ahora sí, llegamos a la parte que más ruido hizo, la parte que más se compartió, la parte donde mucha gente se quedó con el corazón apretado. La noticia de la muerte de Ana Luisa Pelufo se confirmó públicamente el 4 de marzo de 2026, cuando distintos medios en México reportaron que su familia informó el fallecimiento de la actriz a los 96 años. En esos reportes se repitió algo muy importante, que murió en su rancho, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y que estuvo acompañada por sus seres queridos, con servicios funerarios de forma privada. Y aquí empieza el drama del que todo mundo habla, pero no necesariamente por una pelea o un escándalo clásico, sino por algo más delicado: la mezcla entre el dolor real de una familia y la velocidad de los titulares. Porque apenas salió la noticia, empezaron a circular versiones más duras sobre la causa de muerte, frases atribuidas al entorno cercano y supuestas confesiones que sonaban muy impactantes. El problema es que, en lo público, lo que sí aparece con claridad en varios medios es el comunicado familiar hablando de una despedida en paz, de cuidado y cercanía con su hijo.
no una exposición detallada, médica, paso por paso, de sus últimos momentos. Y esto se los digo con la mano en el corazón, porque este tipo de casos pasa mucho en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Cuando se va una figura histórica, el algoritmo premia lo más fuerte, no siempre lo más preciso. ¿Cuántas veces hemos visto que una familia está apenas procesando el duelo y, mientras tanto, ya hay 20 versiones distintas compitiendo por atención? Esa es una pregunta incómoda, pero necesaria. Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención, y que vale oro para entender el tono real de esta despedida. En algunas notas, se retomó que la actriz pasó sus últimos años con serenidad y acompañamiento cercano, especialmente de su familia y de su hijo. Eso cambia completamente la manera de leer el momento final. Ya no estamos hablando de una narrativa de abandono o de secreto explosivo, como algunos titulares quieren vender. Estamos hablando de una despedida íntima, con duelo, con cuidado, con una familia intentando poner límites a la exposición pública. Ahora, sobre esa parte que muchos mencionan como la confesión dolorosa del hijo. Aquí quiero ser muy claro y muy respetuoso con ustedes. Si no hay una declaración pública verificable, textual y completa en una fuente sólida, lo correcto es no convertir una frase recortada en verdad absoluta. Se puede hablar del impacto emocional, sí. Se puede decir que el entorno familiar transmitió tristeza profunda, sí. Pero inventar palabras exactas o exagerar un testimonio en un momento así, eso ya cruza una línea. Y Ana Luisa Pelufo, por lo que representó, merece algo mejor que eso. De hecho, el verdadero golpe emocional de esta historia quizá no está en una sola frase, sino en la imagen completa. Una mujer que fue símbolo de ruptura, de libertad artística, de polémica en los años 50, terminando sus días en un entorno privado, lejos del ruido, mientras el país entero vuelve a pronunciar su nombre. Es fuerte, ¿no? Como si la vida cerrara el círculo de una forma silenciosa, mientras afuera todo se vuelve escándalo otra vez. Y les digo algo muy personal, muy de tú a tú. Si fuera mi mamá, mi abuela o una figura querida de mi familia, creo que también me dolería ver cómo, en medio del duelo, la conversación pública se va primero al titular más agresivo. Uno entiende el interés de la gente, claro, pero hay una diferencia enorme entre recordar a alguien y usar su partida como gancho. Y justo por eso en este video, yo prefiero hacer una pausa, respirar y mirar la historia con más profundidad. Porque sí, el drama existe, pero no solo el que venden los encabezados. También existe el drama humano, el de despedir a una mujer que vivió casi un siglo, que cargó aplausos y críticas, que abrió puertas para otras, y que al final dejó a una familia con un duelo real, no de pantalla. Y ahí, créanme, está la parte más dura de todas. Lo que viene después es todavía más interesante, porque cuando uno mira su final con calma, inevitablemente aparece la comparación. ¿Cómo trataba México a Ana Luisa Pelufo en los años 50 y cómo la recuerda hoy? Ahí hay una conversación poderosa sobre moral, arte, memoria y tiempo. Y esa comparación es así que vale la pena. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque si uno mira a Ana Luisa Pelufo, solo con los ojos del escándalo, se queda con una versión chiquita de una vida enorme. Pero si la miramos con distancia, con tiempo, con contexto, con un poquito de honestidad, aparece otra pregunta mucho más profunda. ¿La sociedad castigó en su momento a una mujer que, años después, terminó reconociendo como pionera? Porque sí. En los años 50, hacer lo que ella hizo en pantalla no era una decisión artística más. Era una bomba cultural. Su participación en La Fuerza del Deseo, 1955, con ese desnudo que marcó un antes y un después en el cine mexicano, la convirtió en símbolo de ruptura, pero también en blanco de juicio moral. Y eso pasa mucho con las personas que se adelantan a su tiempo. Primero incomodan, luego, décadas después, se estudian, se citan, se homenajean. Wikipedia +1.
Y díganme si no es fuerte esta ironía. Lo que alguna vez se usó para señalarla, hoy es exactamente una de las razones por las que se la recuerda como figura histórica, no como un chisme viejo, sino como una actriz que abrió una conversación sobre cuerpo, censura, representación y libertad artística en una industria que todavía estaba llena de límites. Esa es la diferencia entre una polémica pasajera y una huella real. Hay otro punto que me parece clave, y casi nunca se dice con suficiente fuerza. Ana Luisa Pelufo no se quedó atrapada en ese episodio. Su carrera siguió. Trabajó durante décadas, acumuló una filmografía larguísima, más de 200 producciones entre cine y televisión, y se mantuvo presente en distintas generaciones, desde la época dorada hasta telenovelas que mucha gente recuerda con cariño. Eso cambia por completo la lectura de su legado, porque demuestra que no fue una figura de un solo momento. Fue una profesional de largo aliento. Y aquí les dejo una de esas preguntas que sí vale la pena pensar en voz alta, sobre todo para quienes han visto cambiar los tiempos. Si Ana Luisa hubiera hecho exactamente lo mismo, pero en una época como la actual, la reacción habría sido igual de dura. ¿O la habríamos llamado valiente desde el primer día? Yo creo que muchos dirían ícono, rompedora, libre, adelantada, pero en su momento, la conversación no estaba ahí. En su momento, había un costo. Eso también nos habla de nosotros, como público, de cómo consumimos a las figuras femeninas, de cómo a veces exigimos que sean perfectas, discretas, admirables, pero nunca demasiado libres. Y cuando alguien rompe ese molde, primero viene el escándalo. Después, con los años, llega la reinterpretación. Con Ana Luisa Pelufo pasó algo muy parecido. Y miren qué contraste más potente. Una mujer que en pantalla fue símbolo de audacia, de presencia, de una belleza que desafiaba normas. Termina siendo despedida en un entorno íntimo, familiar, con un tono de recogimiento. Mientras afuera la conversación corre rápido, adentro queda el silencio del duelo. Ese contraste entre la figura pública y la persona real, para mí, es de lo más humano de toda esta historia, si soy muy honesto con ustedes. Si me tocara vivir una vida pública así de larga, creo que también me impresionaría ver cómo el tiempo reescribe tu historia. Lo que ayer fue motivo de crítica, mañana puede ser motivo de homenaje. Lo que ayer parecía exceso, mañana puede verse como valentía. Y quizá ahí está una de las lecciones más grandes de Ana Luisa. A veces la historia tarda, pero termina poniendo las cosas en otro lugar. Y por eso, esta despedida no debería reducirse a un titular duro ni a una frase recortada. Debería abrir una conversación más madura, sobre cómo tratamos a quienes se atreven, sobre cómo envejecen los juicios sociales, y sobre cómo una mujer puede pasar de polémica a referencia, sin dejar de ser la misma persona. Porque al final, y esta frase se las dejo para que se quede sonando, el tiempo no borra a las leyendas incómodas, las vuelve inevitables. Y Ana Luisa Pelufo, con todo lo que representó, es justamente eso. Y aquí, ya sin correr, sin titular, sin ruido, quiero hablarles desde un lugar más humano. Porque cuando una artista como Ana Luisa Pelufo se va, uno puede quedarse en la anécdota, en la polémica, en el dato histórico, o puede hacer algo más valioso. Detenerse y pensar qué nos deja su vida. Y a mí, sinceramente, me deja una sensación muy profunda. La sensación de que hay personas que no solo actúan en una época, sino que la enfrentan, que no solo aparecen en pantalla, sino que pagan un precio por abrir camino. Y eso, con los años, pesa distinto. Si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que más me mueve de esta historia? No es solo que haya sido una figura icónica del cine mexicano. Es que vivió lo suficiente para convertirse en memoria viva de un país. Imagínense eso por un momento. Nacer en 1929, atravesar cambios sociales enormes, ver transformarse el cine, la televisión, la forma de mirar a las mujeres, la moral pública, la fama, los medios.
y aún así seguir siendo un hombre que la gente recuerda. No cualquiera llega a ese lugar, y no se llega por accidente. También les voy a decir algo muy personal, como si estuviéramos tomando café y platicando tranquilos. Si fuera mi mamá, mi tía o mi abuela, una mujer que vivió tanto, que trabajó tanto, que fue juzgada y admirada al mismo tiempo. Yo quisiera que al final la conversación fuera más sobre su vida que sobre el morbo de sus últimas horas. Claro que la gente quiere saber qué pasó. Es normal. Pero hay una diferencia entre querer entender una despedida y olvidar a la persona completa detrás de esa despedida. Y Ana Luisa, por todo lo que representó, merece que la recordemos completa. Porque miren, al final todos cambiamos con el tiempo. Pero hay algo muy duro y muy bello en cómo cambia la mirada de los demás. A veces, una mujer pasa media vida siendo señalada por hacer algo demasiado valiente para su época. Y años después, la misma sociedad la reconoce como pionera. Eso no borra el dolor que pudo haber sentido en su momento. Pero sí nos obliga a pensar mejor, a juzgar menos rápido, a tener más empatía. ¿Cuántas personas habrán sido mal entendidas en su tiempo? ¿Y recién ahora empezamos a mirarlas con justicia? Esa pregunta me parece enorme. Y aquí hay otra cosa que me toca mucho, sobre todo pensando en quienes me ven y han vivido más que nosotros, han visto más que nosotros. Ustedes saben mejor que nadie que la vida real no cabe en un titular. Una vida de 96 años no se resume en drama, confesión, escándalo, final trágico. Una vida así está hecha de días normales, de decisiones difíciles, de pérdidas, de trabajo, de silencios, de orgullo, de arrepentimientos quizá, y también de momentos en que una persona simplemente sigue adelante aunque el mundo la esté mirando raro. Eso, para mí, también fue Ana Luisa Pelufo. Y sí les soy honesto. Si me tocara cargar con una etiqueta pública durante décadas, creo que me cansaría. Muchísimo. Por eso me da respeto pensar en la fortaleza emocional que se necesita para seguir trabajando, seguir apareciendo, seguir siendo tú, mientras otros te reducen a una sola versión de tu historia. Tal vez por eso esta despedida me pega más de lo que esperaba, porque detrás del ícono veo a una mujer, y detrás de la actriz veo a una persona que envejeció, que tuvo familia, que seguramente también tuvo miedo, cansancio, nostalgia, como cualquiera de nosotros. Entonces, si algo quisiera dejar en esta parte del video, es esto. Y se los digo con cariño. Cuando una figura histórica se va, tenemos una oportunidad. La oportunidad de no repetir la mirada superficial de siempre, de recordar con respeto, de conversar con más ternura, de enseñar a los más jóvenes que una mujer puede ser compleja, valiente, polémica, talentosa, y aún así merecer dignidad completa hasta el final. Eso también es memoria. Eso también es cultura. Porque sí, Ana Luisa Pelufo fue una estrella. Pero en una despedida como esta, quizá lo más importante no es repetir que fue famosa, sino reconocer que fue humana. Y cuando uno logra mirar así, el drama cambia de forma. Ya no se trata solo de lo que pasó al final. Se trata de todo lo que una vida significó antes de ese final. Y bueno, así quiero despedir esta parte de la historia de Ana Luisa Pelufo. No desde el ruido, no desde el morbo, no desde el titular más duro, sino desde la memoria, desde el respeto, desde esa mirada más tranquila que creo que ella merece. Porque una mujer que dejó huella en el cine mexicano, que incomodó a su tiempo y que después fue reconocida como referente, no debería ser recordada solo por cómo se fue, sino por todo lo que abrió para quienes vinieron después. Si ustedes la recuerdan, si alguna vez vieron una de sus películas, si en su casa se hablaba de esa época del cine mexicano, me encantaría leerlos en los comentarios. De verdad, cuéntenme qué imagen, qué escena o qué recuerdo les viene a la mente cuando escuchan su nombre. Y si la están conociendo apenas hoy, también cuéntenme eso. Porque a veces descubrir a una figura histórica por primera vez también tiene algo muy bonito. Y les dejo una idea para cerrar.
de esas que se quedan dando vueltas. A las personas que se adelantan a su tiempo, muchas veces se les entiende tarde, pero cuando por fin se les entiende, ya no se les olvida. Ana Luisa Pelufo fue una de ellas. Gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar con calma y por acompañarme en este tipo de historias contadas con corazón. Si este video te aportó algo, aunque sea una reflexión, un recuerdo, una pausa, te invito con mucho cariño a darle like, compartirlo con alguien que ame el cine clásico mexicano y suscribirte al canal para seguir conversando juntos, sin prisas, con respeto y con esa calidez que estas historias merecen. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre les digo, aquí no solo hablamos de famosos, aquí hablamos de vidas que dejaron marca. Si hoy te quedaste hasta el final de esta historia de Ana Luisa Pelufo, solo quiero pedirte algo muy simple: que la miremos con más empatía y con más cariño. Detrás de una gran estrella, de un ícono, de un hombre que alguna vez estuvo rodeado de polémica, también hubo una mujer que vivió casi un siglo, que atravesó cambios enormes, críticas, miradas duras y momentos que seguramente no siempre fueron fáciles. A veces, cuando una figura pública se va, la gente recuerda primero el escándalo. Pero lo más humano, y también lo más justo, es recordar a la persona completa. Y Ana Luisa Pelufo merece eso: respeto, memoria y amor. La gran lección de vida que nos deja esta historia es esta: no debemos juzgar a una persona por un solo momento de su vida, ni por rumores, ni por titulares. El tiempo, muchas veces, termina revelando la verdadera dimensión del valor, de la dignidad y de la huella que alguien dejó. Al final, lo que permanece no es el ruido, sino el legado. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario con respeto y cariño para ella. Me encantará leerte, y si quieres seguir viendo historias contadas con humanidad, sin morbo y con una mirada más profunda, no olvides dar like, compartir este video con alguien que ame el cine y las historias de vida, y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda muchísimo para que sigamos creando contenido con alma.